Desde la histórica altura, donde el sol de tu bravura le puso cuerpo a la muerte. Una audición al servicio de las luchas populares, por el camino del enfrentamiento contra toda política antipopular y conciliadora, por la unidad para luchar por la revolución y el socialismo. Bienvenidos oyentes a este nuevo segmento de Voces de Lucha. Vamos a continuar hablando acerca de la conmemoración de estos 50 años del golpe de Estado del 73 y de la huelga general con la cual la clase obrera respondiera ante el mismo. Con respecto a la huelga general, la primera necesidad de aclaración es que qué posibilidades realmente hubo en ese momento de que esa huelga general de resistencia a la dictadura se convirtiera en algo más, se convirtiera en algo de nivel superior, se convirtiera en una huelga insurreccional, un proceso que llegara a cuestionar realmente el poder de la burguesía, una medida que lograra expresar ahí realmente un planteo de la clase obrera de madurez política en el sentido de asumir la posibilidad de cuestionar en ese momento de crisis ya no solamente la pérdida de las libertades democráticas, sino también, por sobre todo, la cuestión del poder. Como ya hemos señalado, la principal fuerza política, la principal organización política que generaba su influencia en los sindicatos más fuertes, en la mayoría del conjunto de la clase trabajadora, era el Partido Comunista, que de ninguna manera tenía en sus planes, en ningún momento, el convertir esa huelga general en una huelga insurreccional. Para el PSU, el proceso de, como ya lo analizábamos en otro segmento, el proceso de avance por cambios profundos iba por la vía democrática burguesa, y su principal objetivo era defender la democracia burguesa. Por lo tanto, en ningún momento preparó a las masas ni preparó a su propio partido para una insurrección de asalto al poder. Toda la acción del Partido Comunista, incluso la de su muy fuerte aparato militar, estaba planteada para la defensa de las libertades democráticas burguesas y sometidos a una política de búsqueda por todos los medios de conciliación, ya sea con los sectores de la burguesía nacional o con sectores de las Fuerzas Armadas que ellos identificaban como más institucionalistas. De manera que este sector político que, como decíamos, influenciaba a la gran mayoría del movimiento, nunca se planteó y es más combatió cualquier planteo de la posibilidad de avanzar hacia un proceso insurreccional de toma del poder político por parte de los trabajadores. Por lo tanto, ya al tener que esta fuerza política, la de mayor influencia de masas, que controlaba las principales direcciones sindicales, no lo tenía planteado, se hacía muy difícil la posibilidad de convertir esa huelga general, como decíamos, en una huelga insurreccional. Por otro lado, el MLN tenía una estrategia insurreccional de asalto al poder, pero su planteo pasaba a partir de las acciones de su aparato armado que iba a arrastrar tras de sí a las masas, despreció la lucha política, la lucha sindical, y cuando llega el momento de la huelga general, ese aparato militar llega destruido, como mencionábamos ya en los inicios de 1972, lanza una ofensiva militar entre abril y mayo, donde no tenía en cuenta la expectativa que generaba el nuevo gobierno, lógicamente que recién había asumido en marzo, un gobierno que era débil claramente, que iba de cabeza a una situación de crisis, era minoritario en las cámaras, mientras el MLN tenía cierta influencia en los comités de bases del Frente Amplio, y había una posibilidad de un desarrollo acumulativo que pudiera justamente darle mayor influencia de masas y fortalecer su posibilidad de accionar. El MLN desprecia el trabajo cotidiano, desprecia el trabajo teórico, la lucha teórica,
desprecia el trabajo del enfrentamiento al reformismo, plantea que todo eso desperdicia las energías revolucionarias y, como decíamos, termina cayendo en una guerra de aparatos donde es aplastado en el 72. Y cuando llega justamente el momento del golpe, cuando podrían, ante una situación de crisis donde las masas populares buscaban desesperadamente una alternativa política, haber generado, era su momento donde podrían haber generado, a partir de su influencia, un salto cualitativo en la situación política, sencillamente no existían, no estaban con capacidad mínima operativa luego de haber sido aplastados por los aparatos represivos. Había otras organizaciones políticas, pero de mucho menor influencia, la ROE, la FAU, el MRO, por supuesto, y otras organizaciones políticas que incluso incursionaron en el proceso, en experiencias de lucha armada, pero que su capacidad política, operativa, organizativa, numérica, estaba muy alejada de estas organizaciones mucho más grandes y por lo tanto su influencia entre las masas era muy limitada. De esta manera, a lo que se llega en el momento del golpe, con la medida de la huelga general, es una situación donde los trabajadores, liderando a los sectores explotados del pueblo, dieron una lucha obviamente heroica y sacrificada, pero que tenía como planteo político el restablecimiento de las libertades democráticas. Se luchaba por una democracia burguesa. Todos los procesos del reformismo vallista, el periodo de casi 4 décadas sin golpes militares y sobre todo, como señalábamos, por la influencia profunda que la izquierda reformista tenía sobre el movimiento, marcaron esta situación. Es así que todas las salidas de la situación, todos los planteos de negociaciones que se hicieron por parte del FA, por la CNT, incluso por la corriente sindical, el documento de las 3F, todos planteaban una situación donde se volvía el sistema democrático burgués, el mantenimiento del sistema capitalista. No existió, o al menos no se conoce, ningún llamado a profundizar esa situación de lucha hacia un proceso insurreccional que ya no solamente cuestionara el golpe, sino que cuestionara directamente la dictadura de clase de la burguesía, es decir, que se planteara una alternativa política de lucha por el poder, por la revolución socialista. Eso estuvo ausente en ese momento y por lo tanto, claro está, al no estar ese planteo político por ninguna parte, no era posible que la huelga general se transformara en una huelga insurreccional. En el desarrollo de la misma se nota claramente, por supuesto, la acción de la izquierda, la dirección mayoritaria, la izquierda reformista, que lleva adelante la práctica que siempre llevaron adelante, es decir, negocian de espaldas a las masas, no se genera instancias de comunicación claras entre lo que están haciendo las direcciones con lo que están tratando de impulsar las bases, no se le informó a las bases de la marcha de las negociaciones, no hubo directivas claras y oportunas para los desalojos, se hizo un repliegue cuando llega el momento del repliegue totalmente desordenado y que implicó un durísimo golpe para las fuerzas populares. Basta recordar los cientos y centenares de presos en el cilindro, miles de sindicalistas despedidos, una situación donde el golpe sobre la clase obrera es brutal y donde el levantamiento de la huelga por parte de la dirección mayoritaria del PC genera desconcierto, desánimo, bronca en diversos sectores. Está el documento de las 3F que no comparte la decisión. Se genera un golpe muy fuerte para el movimiento obrero, no solamente a nivel político, organizativo, sino también a nivel anímico, a nivel subjetivo sobre la capacidad de lucha de la clase trabajadora. ¿Qué enseñanzas deja la huelga? Bueno, para empezar, la participación masiva, el papel protagónico de la clase obrera, la capacidad de la clase obrera de llegar a dar una lucha política, aun cuando no alcanzó la capacidad de generar
una acción que respondiera directamente a sus intereses de clase. La lucha se limita a las reivindicaciones por la democracia burguesa y no va más allá. Demostró de una vez y para siempre, y una vez más y para siempre, y reafirmando claramente la incapacidad y la falta total de voluntad de la llamada burguesía progresista para conducir un proceso de resistencia serio frente al imperialismo, frente a las políticas que emanan de los centros imperialistas y siquiera de defender su propio sistema democrático. Condenó las estrategias del Partido Comunista y del MLN a la derrota. No por casualidad el Partido Comunista, en una vieja costumbre, intenta presentar la derrota como triunfo, en el sentido de que empezaron con el tema que hasta el día de hoy levantan, de que la dictadura nació herida de muerte. La huelga general no hirió de muerte a la dictadura, la huelga general termina con una derrota muy fuerte para la clase trabajadora. La dictadura fue un gran triunfo para la burguesía, donde desarrolla durante 12 años, completamente la política que quiso llevar adelante, y donde el levantamiento de la dictadura no se da a partir de la movilización popular de la resistencia en lo nacional y en el exilio, sino que el retiro se da en el marco de el recambio que se da en todo el continente también de los procesos de dictadura terrorista de Estado abierto en el tránsito hacia las democracias burguesas que se reinstalaron en todo el continente, donde se le aseguró la impunidad a los atroces crímenes de las dictaduras, donde aquellos que expresaron y que continúan hasta el día de hoy expresando la hegemonía política sobre el movimiento obrero y popular, Partido Comunista, el MLN, el conjunto del Frente Amplio, son responsables directos del mantenimiento de la impunidad, al igual que todos los progresistas y populistas del resto del continente, donde han asegurado el mantenimiento de la impunidad, como decíamos, del aparato represivo, y el mantenimiento de los mismos aparatos represivos en sí, como garantes del poder de la burguesía, reafirmando el hecho de que esta democracia burguesa no es más que esa dictadura de clase burguesa disfrazada, disimulada, pero que siempre cuenta ahí claramente con el respaldo del aparato represivo. Cuando se plantea la consigna de el nunca más por parte del reformismo, lo que se pretende es ocultar ese hecho, el carácter de clase del Estado, el carácter de clase del gobierno, y el hecho de que la burguesía no tiene el más mínimo, no ha tenido el más mínimo pudor, no le ha temblado la mano nunca en recurrir a las formas de represiones más feroces dentro del sistema democrático burgués, o rompiendo con el sistema democrático burgués, pasando a las dictaduras militares abiertas, para imponer sus políticas. Algo a lo cual la clase trabajadora, la clase obrera, los sectores explotados no tienen derecho a olvidar. El Partido Comunista, el Frente Amplio, repiten la misma estrategia que llevó a que la clase obrera uruguaya estuviera totalmente desarmada frente al golpe. Es decir, la estrategia de ocultar el carácter de clase del Estado, el hecho de que esta democracia burguesa no es más que una dictadura de clase, y la necesidad que tiene la clase obrera de plantearse una perspectiva superadora de la misma. Lejos de eso, como decíamos, el Frente Amplio, que sigue siendo hegemónico en el movimiento de masas, y que luego de haber ocupado 15 años el Estado, la administración del Estado, ha reforzado su capacidad de influencia y de hegemonía sobre las masas populares, sigue llevando adelante una política que tiene como norte fundamental la defensa de la institucionalidad democrática burguesa, es decir, la defensa de los intereses de la burguesía, una defensa de los intereses de aquellos que son los enemigos de la clase trabajadora y del pueblo explotado. Esta es una de las principales enseñanzas que deberíamos
sacar de este proceso de el golpe de Estado del 73 y la huelga general con la cual se lo enfrentó. Es fundamental que asumamos la necesidad de plantearnos un sindicalismo de alternativa, un sindicalismo diferente a las estrategias, las tácticas y los estilos que fueron derrotados en ese momento y que siguen siendo los hegemónicos hoy en día. Es necesario que impulsemos la lucha por un sindicalismo de base, antiburocrático, una nueva dirección revolucionaria en el movimiento obrero, el ejercicio de la acción directa de las masas, la lucha cotidiana teórica y práctica contra el reformismo, la lucha cotidiana por reivindicaciones específicas, concretas, coyunturales, pero ligadas a un programa por la revolución social y la lucha por el socialismo. Es necesario recordar que los sindicatos no sustituyen a los partidos y a los frentes revolucionarios en la tarea integral de organizar junto al pueblo la revolución social. Por nuestra parte, esto es todo. Muchas gracias.